noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, la esfera de Betz, el objeto que no debía moverse. Comenzamos. Hay noches que no se sienten vacías aunque el silencio cubra todo. No es el tipo de silencio que descansa, es uno más denso, más pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no se ve pero se percibe. Un silencio que no calma, que observa. Imagínate estar de pie en medio de un terreno abierto donde horas antes hubo fuego. El olor sigue ahí. No es el humo intenso de las llamas vivas. Es peor. Es el rastro que queda después. Madera quemada, tierra caliente, algo orgánico reducido a ceniza. Un aroma seco, áspero, que se mete en la garganta y se queda. El suelo cruje bajo los pies. Negro, irregular, cubierto por restos carbonizados que aún conservan calor en su interior, como si el incendio no hubiera terminado del todo, solo se hubiera escondido bajo la superficie. El viento es leve, pero suficiente para mover partículas finas de ceniza que flotan en el aire. Y cuando respiras, las sientes. Pequeñas, invisibles, persistentes. Es ahí, en ese paisaje quemado, donde algo no encaja. Porque entre los restos deformes, entre la textura rota de lo que alguna vez tuvo forma, hay algo que no fue tocado por el fuego. Algo que no debería estar ahí. Una superficie lisa, intacta, perfecta. A simple vista parece un objeto común, una esfera metálica, pero no hay nada común en la forma en que refleja la luz tenue de la noche. No brilla como el metal expuesto al calor. No está opaca ni dañada. Está limpia, demasiado limpia. Al acercarte, el contraste se vuelve más evidente. Todo alrededor está destruido, fragmentado, irreconocible. Y sin embargo, esa esfera permanece como si hubiera sido colocada ahí después del incendio. Como si no perteneciera a ese lugar. Como si no perteneciera a nada conocido. El primer contacto es frío. No el frío natural del metal expuesto al aire nocturno. Es un frío más profundo, más contenido. La superficie es completamente lisa, sin uniones visibles, sin tornillos, sin marcas de fabricación evidentes. Ni una sola irregularidad. Al pasar la mano, no hay textura. Es perfecta, demasiado perfecta. El peso es engañoso, más pesada de lo que debería ser para su tamaño, pero no lo suficiente como para justificar esa sensación extraña al sostenerla. Como si no fuera solo masa, sino como si hubiera algo más en su interior. Algo que no se mueve, pero que está ahí. Y entonces ocurre. No es un movimiento brusco, no es evidente, es sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que algo dentro de ti se tense. La esfera cambia. No rueda como lo haría cualquier objeto sobre ese tipo de superficie irregular. No responde completamente a la inclinación del terreno. Se desplaza, como si corrigiera su propio movimiento, como si supiera hacia dónde ir. En ese momento, el silencio cambia. Sigue profundo, pero ya no es vacío. Ahora está lleno de atención.
porque lo que tienes enfrente a ti ya no es solo un objeto, es algo que rompe una regla básica del mundo que conoces. El aire parece volverse más pesado, el olor a ceniza se intensifica y la sensación, ah, esa sensación difícil de describir comienza a instalarse. No es miedo, no todavía. Es algo más primitivo, más instintivo. La certeza de que algo no está bien, que eso no debería moverse así, que no debería estar ahí, y sin embargo está, en medio de un terreno quemado, en silencio, intacto, como si hubiera esperado a ser encontrado. Y entonces surge la pregunta, no como una idea clara, sino como una incomodidad que crece lentamente. Porque si eso es solo metal, entonces todo tiene una explicación. Pero si no lo es, si hay algo más dentro, algo que no puedes ver, pero que de alguna forma responde, entonces la verdadera pregunta no es ¿qué es desde cuándo está ahí esperando. Y más inquietante aún, ¿qué pasa cuando algo que no debería tener intención comienza a comportarse como si la tuviera? El día después del fuego. El incendio no terminó cuando se apagaron las llamas. Eso es lo primero que se entiende cuando se camina sobre lo que queda. Porque el fuego no solo consume, deja algo detrás, un rastro invisible que permanece. La propiedad de la familia Betts amaneció cubierta por ese rastro. No había columnas de humo elevándose al cielo, ni fuego activo devorando lo que encontraba. Pero el aire seguía cargado, denso, pesado. Respirar no era natural. Cada inhalación arrastraba consigo partículas diminutas que raspaban la garganta y dejaban un sabor amargo, metálico, difícil de ignorar. El olor era persistente, pero no era solo madera quemada. Había algo más, algo orgánico, algo que al reducirse a ceniza había liberado un aroma más profundo, más oscuro. El suelo había cambiado. Donde antes había tierra firme, ahora había una capa irregular de restos carbonizados, fragmentos negros que crujían bajo cada paso. Algunos aún conservaban calor, no visible, no evidente, pero suficiente para sentirse a través de las suelas. Un calor oculto que se resistía a desaparecer. Los árboles cercanos estaban deformados, no completamente consumidos, pero sí de cierta forma alterados. Las cortezas agrietadas, abiertas como si fueran heridas en el tronco. Las ramas secas, rígidas, apuntando en direcciones imposibles, como si hubieran intentado escapar en el último momento. El paisaje entero parecía detenido en un instante posterior al caos, un lugar donde algo había ocurrido, y aún no terminaba de irse. Ese tipo de escenarios generan una sensación específica. No es tristeza, no es miedo, es una incomodidad difícil de explicar. Es como si el lugar estuviera en pausa, esperando. La exploración comenzó de forma natural. Miren, no había intención de encontrar algo extraordinario, solo revisar daños, entender que se había perdido, que podía recuperarse. Pero cada paso levantaba pequeñas nubes de ceniza. El sonido era constante, seco, frágil, como caminar sobre algo que no debería tocarse. A medida que la gente iba avanzando, el silencio se hacía más evidente, porque no había insectos,
no había aves, no había movimiento, y eso no era normal. Incluso después de un incendio, pues la vida regresa rápido, pero ahí no, ahí todo parecía contenido. Fue en ese contexto donde apareció. No hubo un momento dramático, tampoco hubo un destello, no hubo una señal previa. Simplemente estaba ahí, a unos metros de distancia, parcialmente rodeada por restos oscuros, pero completamente distinta a todo lo demás. Al principio, la mente intenta clasificar, buscar referencias, dar sentido, pero un objeto metálico, eso fue lo primero que vieron, pero algo no encajaba, porque el metal cuando se expone al fuego cambia, se deforma, se mancha, se vuelve opaco, y esa esfera no lo estaba. La superficie reflejaba la luz de forma limpia, suave, sin distorsión. Era una esfera perfecta, demasiado perfecta. El contraste era inmediato. Todo alrededor estaba hecho trizas, estaba roto, irregular, marcado por el calor. Y en medio de todo ese caos, aparece esa forma exacta, intacta. El acercamiento fue lento y en realidad la gente no se acercaba por miedo. Aún no. Más bien era curiosidad. Cada paso reducía la distancia y aumentaba la sensación de que algo no encajaba. No había marcas visibles, ni uniones, ni señales de ensamblaje. No parecía un objeto común, pero tampoco algo que se pudiera identificar claramente. Simplemente era un objeto que estaba fuera de lugar y de contexto. Al estar lo suficientemente cerca, el detalle se vuelve imposible de ignorar. La superficie era totalmente lisa, sin imperfecciones, sin ningún tipo de desgaste, como si nunca hubiera estado expuesta a absolutamente nada. Incluso parecía pulida. El entorno no parecía afectarla, porque no tenía ceniza adherida, no había residuos. Era como si el incendio la hubiera evitado, como si no hubiera estado ahí cuando ocurrió. Esa idea aparece sin ser invitada y no se va. El primer contacto rompe algo. La mano se acerca, duda un instante y finalmente toca. El frío de la esfera es inmediato, pero no vayan a creer que es un frío superficial. No es el típico de un objeto metálico en la noche. Es más profundo, más estable, como si no dependiera del entorno. Y la temperatura no cambia, se adapta, permanece. Eso no es normal. Al intentar moverla, el peso sorprende, porque no es un objeto ligero, pero tampoco es lo suficientemente pesada como para justificar la densidad que transmite. Hay una resistencia extraña, no física, es algo más sutil, como si el objeto no estuviera completamente dispuesto a ser movido, pero se mueve. Y al hacerlo ocurre algo casi imperceptible, un leve ajuste, no en la mano, no en la fuerza aplicada, en el objeto. Hagan de cuenta que como si por una fracción de segundo hubiera reaccionado. Y este pequeño detalle es fácil ignorarlo, decir que tal vez fue una percepción equivocada, pero la sensación se quedó y creció, porque a partir de ese momento ya no es solo un objeto encontrado, es algo que empieza a generar preguntas, como de dónde viene, cómo llegó ahí, por qué no presenta daños. Pero hay una pregunta todavía más inquietante.
¿Por qué se siente así? El entorno sigue igual, silencioso, denso, pero ahora hay algo más, una tensión, no visible, no tangible, pero presente, como si el acto de encontrarla hubiera cambiado algo, como si el hogar ya no estuviera en pausa, sino observando. La decisión de llevarla no fue analizada profundamente. La verdad es que la circunferencia, esta esferita, parecía totalmente inofensiva, curiosa, un objeto extraño pero manejable. Y sin embargo, en el momento en que se levanta del suelo, algo se rompe. No físicamente, en la percepción. Porque ese objeto que no debería estar ahí, ahora deja de pertenecer al lugar donde fue encontrado y pasa a otro espacio, más cercano, más personal. El problema no es haberlo encontrado, es haber decidido moverlo y no dejarlo donde estaba. Porque hay cosas que pueden observarse a distancia, se pueden analizar y cuestionar de lejos. Pero cuando se toca algo que no sabes qué es y lo trasladan, cuando cruzas el límite entre lo externo y lo íntimo, deja de ser descubrimiento y se convierte en presencia. Y en ese momento, sin saberlo, la familia Betts no solo había encontrado algo, sino que había permitido que algo entrara. El objeto perfecto. Pues bien, chicos, la esfera no hizo ruido al entrar. No golpeó nada, no rozó superficies, no dejó marcas. Simplemente ocupó un lugar. Al principio, como les decía, esta esfera parecía totalmente inofensiva. Esta esfera la colocaron sobre una mesa, bajo una luz que apenas lograba romper la penumbra de la casa. Su presencia, pues en realidad no generaba alarma inmediata. Era una apariencia, un objeto más, pero no tardó en hacerse notar. Porque hay cosas que incluso en reposo llaman la atención, y no precisamente por lo que hacen, sino por lo que no encaja en ellas. La esfera tenía un diámetro aproximado de 20 centímetros, suficiente para sostenerla con ambas manos, pero no para ignorarla. La superficie reflejaba la luz de forma limpia, casi como si fuera acero quirúrgico. No era un brillo agresivo, era más bien un brillo controlado. No tenía rayones, no se veía desgastada en absoluto, no tenía señales de haber sido usada en nada. Y eso era lo primero que incomodaba, porque todo objeto tiene historia, todo objeto muestra de alguna forma por dónde ha pasado. Pero esta esfera no. Era como si nunca, jamás nadie la hubiera utilizado, como si no hubiera tenido contacto previo con absolutamente nada. La mano vuelve a tocarla y la sensación es la misma. Está fría, pero no como el metal común. Es un frío constante que no fluctúa, no responde al calor del cuerpo. Porque cuando tocas algo de metal que está frío y tu mano está caliente, pues el objeto tiende a modificar su temperatura y empieza a calentarse por la misma transmisión del calor de la mano. Pero esta esfera no. La esfera era fría y si la tocabas con la mano caliente, seguía permaneciendo fría de manera constante. Después de varios segundos de contacto, el frío sigue sin cambiar y eso no es normal. Como les digo, cualquier superficie metálica expuesta a la temperatura de la piel debería modificar ligeramente su temperatura, pero aquí no ocurre. La esfera mantiene su temperatura, como si el calor no la afectara en absoluto, como si no pudiera absorberlo. La textura es completamente lisa.
No tiene ni siquiera microirregularidades. No hay imperfecciones, por lo menos al tacto. Al deslizar los dedos, no hay resistencia, no hay fricción. Es como tocar algo que no debería existir en el mundo físico cotidiano. Algo demasiado perfecto, demasiado exacto. Pero el peso sigue siendo una incógnita. Al levantarla, el cuerpo humano tiende a calcular lo que carga. Empiezas a relacionar el tamaño con la densidad, pero el peso no encaja. Es más pesada de lo que podrías esperar para su tamaño, pero no lo suficiente como para ser sólida en su interior. Hay una discrepancia, como si el interior no fuera completamente uniforme, y esa sensación no se puede confirmar, pero tampoco se puede ignorar. Se prueba a girarla, moverla lentamente, para ver si la esfera es hueca, para ver si tiene algo dentro, pero no se escucha nada, no hay sonido, ningún indicio de partes internas, ningún desplazamiento. Es un silencio absoluto. Y sin embargo, algo no termina de sentirse vacío. Porque al ver la esfera piensas que es una esfera de metal sólido, pero al cargarla no corresponde a eso. Lo primero que piensas es que es una esfera hueca o parcialmente hueca, pero no se siente así al moverla, simplemente no se escucha nada. Y esa contradicción se instala, porque lo que se percibe con las manos no coincide con todo lo que se espera. La observación se empieza a volver más detallada. Esta gente empieza a buscar alguna marca, algún indicio de su fabricación, pero no hay nada. No hay números, no hay letras, no hay símbolos. Vaya, ni siquiera una pequeña irregularidad que indique un punto de unión. Es una esfera hecha de una sola pieza, o al menos eso parece. Y eso plantea otra pregunta. ¿Cómo se construye algo así? Porque incluso los objetos más pulidos tienen imperfecciones, microscópicas, pero aparentes. Aquí no. Aquí todo es uniforme. Es demasiado uniforme. La luz se refleja de forma homogénea. No existe distorsión. Es como un espejo. No hay variaciones. Este objeto es casi hipnótico, porque al mirarla fijamente, la superficie parece devolver una imagen alterada, no deformada, pero tampoco completamente fiel, como si filtrara lo que refleja. Ese detalle pasa desapercibido al principio, pero vuelve, y cada que vuelve, genera una incomodidad más clara. La fascinación comienza exactamente ahí. Sigue sin ser miedo, todavía. Es curiosidad, una necesidad de entender, de clasificar, de encontrar una explicación lógica. De alguna forma, el ser humano intenta asociar. ¿Con qué? Bueno, pues se me ocurre que tal vez ves una esfera metálica con eso. Tal vez piensas, tal vez piensas que es un componente metálico o un objeto decorativo, pero nada encaja completamente. Porque incluso los objetos industriales tienen propósito visible, diseño funcional, pero aquí no hay nada de eso. No hay aberturas, no hay conexiones, no hay indicios de uso. Es una forma pura y eso es lo que más desconcierta. Porque en la naturaleza las formas perfectas son raras y en lo artificial siempre hay señales. Pero esto está en un punto intermedio. No parece natural, pero tampoco completamente artificial. Esa ambigüedad se vuelve incómoda.
Se prueba a colocarla en diferentes superficies: madera, metal, tela. El comportamiento es exactamente el mismo. Permanece estable, pero no completamente inmóvil. Hay momentos en los que parece ajustarse como si buscara una posición. Es un movimiento mínimo, fácil de ignorar, pero presente. Ese detalle cambia la percepción, porque introduce una posibilidad, pequeña pero inquietante. ¿Y si no es un objeto completamente pasivo? Claro que la mente intenta rechazar esa idea. Busca explicaciones simples: inclinación de la superficie, vibraciones, errores de percepción. Pero vaya, ninguna explicación logra eliminar por completo la sensación. Y la sensación es clara. Hay algo en ese objeto que no termina de comportarse como debería. La fascinación crece, se convierte en observación constante. La esfera deja de ser un objeto más, se convierte en un punto de atención, en algo que se mira incluso cuando no hay motivo. Y eso es un cambio importante, porque cuando algo comienza a ocupar espacio en la mente, deja de ser inofensivo. La casa sigue siendo la misma, pero no completamente. Hay una nueva presencia, silenciosa, inmóvil, pero imposible de ignorar. Y lo más inquietante es que a pesar de todo, no hay nada visible que justifique esa sensación. No hay amenaza directa, no hay comportamiento agresivo, solo perfección. Una perfección que no debería existir en ese contexto. Una perfección que no se desgasta, que no se altera, que no responde como debería. Y en ese contraste comienza a deformarse la percepción de la realidad. Y entonces comienza a formarse algo más profundo, que sigue sin ser miedo, pero se está transformando en desconfianza. Porque lo perfectamente normal no debería sentirse así. Y sin embargo, esa esfera, inmóvil sobre una superficie cualquiera, logra exactamente eso: hacer que algo, en lo más básico, deje de parecer confiable. Y cuando un objeto logra eso, ya no es solo un objeto, es algo que empieza a romper la lógica que sostiene todo lo demás. El primer movimiento. Pues bien, al principio nadie estaba observando. La esfera permanecía sobre la mesa, bajo una luz tenue que apenas delineaba su forma. El ambiente dentro de la casa era tranquilo, casi pesado, como si el aire aún cargara el eco del incendio ocurrido horas antes. El olor a ceniza seguía filtrándose desde el exterior, mezclándose con el aroma de la madera y los objetos cotidianos. Absolutamente todo parecía normal, hasta que de pronto dejó de serlo. No hubo un sonido claro que anunciara el cambio. No hubo un golpe ni una vibración evidente. Solamente un desplazamiento leve. La esfera se movió. No fue un rodar natural. Tampoco fue una caída porque estaba en una superficie inclinada. Fue algo más sutil, más controlado. Un pequeño giro, apenas de unos centímetros. Lo suficiente para que al volver la vista, alguien notara que ya no estaba exactamente donde había sido dejada. Ese tipo de cosas suelen tener explicación, porque, pues, el cerebro puede pensar que fue una superficie desnivelada, una vibración imperceptible, o simplemente un error de percepción. Y claro que la familia Betts fue lo primero que pensó, pero la mente no se queda tranquila cuando algo no encaja. Así que comenzaron a revisar la mesa, tocaron la superficie y comprobaron que estaba firme, que era estable, que no tenía inclinaciones evidentes.
Vaya, nada justificaba ese movimiento. Y aún así la explicación lógica se sostuvo. Porque, claro, era más fácil creer en un error que en otra cosa. Y eso es normal, es humano. La esfera fue colocada nuevamente en el mismo lugar, que era exactamente al centro de la mesa. Y esta vez lo hicieron de manera intencional, con atención, de manera consciente. Calcularon que fuera la mitad de la mesa y la dejaron ahí. Y entonces comenzó la observación. El tiempo pasó bastante lento. Es ese tipo de espera en la que cada segundo parece más largo que el anterior. Creo que todo el mundo lo hemos sentido. Y pues al principio no ocurrió absolutamente nada. El objeto permanecía inmóvil, seguía reflejando la luz de forma constante, no había variaciones. El silencio dentro de la habitación se volvió más evidente. Y es obvio, todos estaban a la expectativa, callados, esperando que sucediera algo. Pero el ambiente era cargado de esa sensación, como si todo estuviera en pausa, como suspendido. Y entonces, otra vez, un movimiento, más claro esta vez. No fue abrupto, no fue violento, pero nadie lo pudo negar. Estaban ahí, la vieron. La esfera giró. No completamente, pero sí fue lo suficiente para cambiar su posición de forma visible, como si hubiera recogido su lugar, como si hubiera decidido ajustarse. Y claro que la familia Betts reaccionó de forma inmediata. Todo el mundo guardó silencio, pero no guardaron ese silencio tranquilo, sino se sentía tenso el ambiente. Ese tipo de silencio que aparece cuando algo rompe una expectativa básica de la realidad. Nadie dijo absolutamente nada, porque ponerlo en palabras lo hacía más real. Y eso era lo que se quería evitar. Así que lo que hicieron es, en silencio, repetir la prueba. Volvieron a colocar la esfera a la mitad de la mesa. Una y otra vez. La empezaron a colocar en diferentes puntos de esa mesa. Cambiaron su orientación. Empezaron a observar desde distintos ángulos. Y siempre era el mismo resultado. Tarde o temprano, la esfera se movía, pero no lo hacía de forma aleatoria. Y ese detalle fue el que empezó a inquietar, porque el movimiento no parecía responder a la gravedad, no rodaba hacia el punto más bajo, no seguía una trayectoria lógica. A veces avanzaba en dirección contraria a lo esperado. Otras veces se detenía antes de llegar al borde, como si algo la contuviera, como si existiera un límite invisible. La repetición constante eliminó la duda. Eso ya no era una coincidencia, ya no se trataba de un error, era una especie de comportamiento, y ese comportamiento no tenía una explicación clara. La atmósfera dentro de la casa comenzó a cambiar. No físicamente, nada visible, pero la percepción sí se modificó. La presencia de la esfera dejó de ser neutra y ahora ocupaba espacio de otra forma. No solo en la habitación, sino en la mente. Cada vez que alguien pasaba cerca, la miraba. Cada vez que se quedaba en silencio, pensaba en esa esfera. Y no precisamente por lo que hacía, sino por lo que podría hacer. Ese cambio es sutil pero importante, porque transforma la relación con el objeto. De observación a expectativa. Y la expectativa siempre genera tensión. En uno de esos momentos, alguien decidió interactuar de forma más directa. No solo observar, sino provocar. La esfera fue colocada en el suelo, que era básicamente una superficie bastante más amplia, más irregular, donde cualquier objeto debería comportarse de forma predecible. Así que uno de los Betts la empujó suavemente. Rodó unos centímetros.
y se detuvo. Vaya, nada extraño. Hasta ahí todo encajaba. Pero al soltarla completamente ocurrió algo distinto. No se quedó quieta. Retrocedió lentamente, como si hubiera respondido al impulso inicial, pero en dirección contraria. Ese fue el primer momento en el que la incomodidad se volvió más profunda, porque ya no se trataba solo de movimiento, se trataba de una respuesta. La diferencia es mínima en la apariencia, pero en significado es enorme, porque un objeto que se mueve puede explicarse de muchísimas formas, pero un objeto que responde es otra cosa. Y a partir de ahí las pruebas cambiaron de tono, porque ya no eran curiosas, sino que se empezaron a hacer con mucha cautela. Se intentó observar patrones, repeticiones, alguna lógica interna, pero no era evidente. A veces se movía, a veces no. A veces respondía al contacto, otras veces parece ignorarlo. Y esa inconsistencia generaba mucha inquietud, porque impedía de cierta forma predecir lo que iba a pasar. Y por supuesto que lo impredecible es lo que más altera la percepción de control de los seres humanos. El sonido apareció después, no de inmediato. Primero fue una sensación, como una vibración muy leve al sostenerla. Algo que si no le ponías mucha atención podía pasar desapercibido, pero sí lo suficiente como para poder generar una duda. Luego, en un momento de silencio absoluto, se escuchó un pequeño sonido metálico dentro de la esfera, como si algo adentro hubiera cambiado de posición. Fue breve, seco y completamente fuera de lugar. La reacción fue inmediata. Mirada, silencio, atención total. Pero no volvió a ocurrir de inmediato. Ese tipo de manifestaciones intermitentes son las más perturbadoras, porque no permiten confirmar ni descartar, sino que se quedan en una especie de punto intermedio. Y siempre ese punto intermedio es incómodo. Lo más extraño, chicos, y no sé a ustedes qué les parece, es que, caray, o sea, si estás viendo que agarraste una cosa que no sabes qué es, que ya se está comportando raro, que se empieza a mover solito, ¿por qué la siguen teniendo en su casa? O sea, es de esas cosas que me parecen absurdas, pero bueno, continuemos. La noche avanzó. La casa permanecía en calma, pero la sensación ya no era la misma. Había algo instalado, algo que no estaba antes, y no una presencia visible. No era una amenaza clara, pero sí era una alteración, un cambio en la forma en que se percibía el espacio que ya estaban compartiendo ahora con ese objeto. Porque la esfera seguía ahí, inmóvil en la apariencia, pero ya cargada de significado. Cada movimiento previo había dejado una marca, que no era física, era mental, y esa marca no se borraba, porque lo que había ocurrido no podía clasificarse fácilmente, no encajaba en lo conocido, no respondía a reglas claras. Y cuando algo rompe esas reglas, la mente no descansa. Sigue buscando, sigue intentando entender, pero no encuentra. Y en ese intento constante, el objeto crece. Y no en tamaño, sino en importancia, porque se convierte en algo más que un objeto. Se convierte en un punto de ruptura, un elemento que introduce una posibilidad bastante incómoda, la de que no todo lo que parece inerte lo es. Y esa idea, una vez que aparece, no se va, porque si algo tan simple como una esfera puede comportarse de esa manera, entonces la pregunta ya no es ¿qué es? La pregunta es ¿qué más podría hacer esta cosa? Y más inquietante aún, ¿qué está esperando para hacerlo? La casa ya no es la misma.
Pues bien, al cruzar el umbral, la esfera dejó de ser un hallazgo y se convirtió en una presencia. No hubo un momento exacto en el que la casa cambiara. No hubo una señal clara, un antes y un después marcado. Fue algo progresivo, casi imperceptible al inicio, como una corriente fría que se filtra por debajo de una puerta cerrada. Primero fue el silencio, un silencio distinto. Y no me refiero a la ausencia de sonido, sino a una especie de pausa constante, como si la casa misma estuviera conteniendo algo. Los espacios que antes resultaban familiares comenzaron a sentirse ligeramente ajenos, no extraños del todo, pero tampoco propios. La esfera seguía dentro de la casa, sobre una mesa al inicio, y después la empezaron a colocar en distintos lugares, nunca fija en el mismo lugar por demasiado tiempo. Y ese fue el primer cambio en la rutina, porque ya no se trataba de dónde se dejaba la esfera, sino de dónde aparecía después. Las mañanas comenzaron a sentirse más densas. La luz que entraba por las ventanas no lograba disipar del todo la sensación de peso en el ambiente. El aire parecía más espeso, más cargado, como si costara un poco más respirarlo, aunque no hubiera razón física para ello. El olor también cambió. No era constante, pero sí de pronto aparecía en momentos específicos, que era una especie de rastro oloroso leve a algo metálico, mezclado con algo más difícil de identificar. No era el olor del incendio, era diferente, más sutil, más cercano, como si proviniera justamente del interior de la casa, como si no perteneciera al exterior. Pero muchas veces los habitantes, los de la familia Beth, se acercaron a la esfera para tratar de olerla, pero la esfera no emitía ese olor de forma evidente, pero su presencia coincidía con ese aroma. Eso no pasó desapercibido. Las noches fueron las primeras en alterarse de forma clara. El descanso, para la familia Betts, dejó de ser profundo. El sueño se volvió fragmentado, interrumpido por despertares sin ningún motivo aparente. Y siempre había algo común en esos momentos: la sensación de no estar completamente solo. Y no era una figura, no era una sombra, era simplemente la percepción, un peso invisible en el espacio, una especie de atención invisible, como si algo en algún punto de la casa estuviera activo, aunque no se pudiera ver, pero se sentía. El sonido, como les digo, apareció después, y no fue algo constante, no fue predecible, pero allí estaba. Era un leve golpeteo metálico, suave, irregular, a veces distante, a veces demasiado cercano, como si viajara por la casa sin una fuente fija, como si no dependiera de la ubicación del objeto. Y eso fue lo que empezó a inquietar más profundamente, porque incluso cuando la esfera estaba a la vista, el sonido no siempre coincidía con ella. Había momentos en los que el ruido surgía desde otra habitación, desde un pasillo vacío, desde un punto donde no había nada, y sin embargo el sonido era el mismo. Este detalle alteró algo fundamental: la relación entre el objeto y el espacio, porque entonces el sonido ya no estaba contenido en el objeto, ya no parecía limitado a la forma física del objeto, y esa idea era difícil de aceptar. La rutina comenzó a modificarse sin que nadie lo decidiera directamente, porque los Bets empezaron a evitar estar en ciertos lugares. Empezaron a reducir los desplazamientos innecesarios dentro de su propia casa. Las puertas permanecían abiertas o cerradas dependiendo de la necesidad de sentir control, pero ninguna de esas decisiones lograba estabilizar la sensación, porque el cambio no era externo,
era interno. La percepción del espacio había sido alterada, y eso no se corrige con acciones simples. Hubo un momento específico que marcó un punto de quiebre, y no por lo que ocurrió, sino por lo que sintieron cuando ocurrió. Miren, resulta que la esfera estaba en el suelo, estaba inmóvil. A simple vista, no había nada fuera de lo normal. Pero al pasar cerca de ella, la esfera reaccionó. No de forma consciente. No fue una decisión. Fue un impulso. Esta persona que pasó cerca, sin planearlo, sin decidirlo de manera consciente, retrocedió. Como si acercarse demasiado generara en el cuerpo de la persona una resistencia física. No visible, pero sí real. Y este tipo de reacción no se construye desde la lógica, surge desde algo más profundo. El cuerpo y el cerebro envió una alerta. Es instinto, puro instinto. Y cuando ese instinto se activa sin razón clara, pues lógicamente es difícil para la persona ignorarlo. A partir de ese momento la esfera dejó de ser manipulada con naturalidad, porque ya no la tocaban de manera indiscriminada. Cada contacto que tenían era consciente, medido, precavido, breve. De hecho, la tocaban ya con incomodidad. Y aún así tenían esa sensación de necesitar tocarla. Tenían una especie de necesidad constante de verificar. ¿Qué? Ni ellos lo sabían. Pero era como si quisieran confirmar que seguía siendo un solo objeto. Pero cada verificación dejaba más dudas que certezas. Porque, como les digo, la vibración fue el siguiente cambio. Y como todos los cambios que había presentado la esfera, pues fue sutil al inicio, casi imperceptible, pero fue progresiva. Al sostener la esfera, en ciertos momentos, se podía sentir un pulso leve. No era rítmico, no era constante, pero sí estaba presente. Como si algo en su interior se activara por ciertos intervalos de tiempo. No era un movimiento mecánico evidente. No había piezas en desplazamiento, o sea, literalmente agitaban la esfera y seguía sin sonar nada adentro. Era más bien como una especie de resonancia, como un eco interno, algo que no debería estar ahí, y sin embargo allí estaba. Ese fenómeno, cabe aclarar que no ocurría siempre, lo que lo hacía todavía algo más inquietante, porque entonces ya la gente no podía anticiparlo, no se podía provocar, tampoco se podía evitar. Pero cuando sucedía, pues dejaba una impresión difícil de ignorar. La casa, mientras tanto, continuaba funcionando. Las actividades diarias seguían, las conversaciones ocurrían, pero todo bajo una capa diferente. Siempre sentían esa tensión constante, no evidente para alguien que llegaba de visita, pero completamente clara para los que estaban viviendo en esa casa. Había una sensación compartida. No siempre lo verbalizaban, no lo compartían entre ellos, pero sí estaba ahí. Esa sensación de que algo había cambiado y no había vuelta atrás. El tiempo dentro de la casa comenzó a percibirse también de manera distinta. Muchos empezaron a sentir que el tiempo corría más lento de lo normal, que se sentía el tiempo más pesado, como si los espacios retuvieran algo, como si cada habitación tuviera una carga acumulada. Y la esfera, o al menos eso creyeron ellos, parecía ser el punto de origen de toda esa sensación. No porque hiciera algo visible todo el tiempo,
sino porque su simple presencia alteraba el entorno. Eso es lo que define el cambio. No la acción constante, sino la influencia persistente. Porque muchas veces intentaron aislarla, intentaron dejarla en una habitación específica y tal vez cerrar la puerta, delimitar su impacto dentro del hogar. Pero cuando lo hicieron no funcionó, porque el efecto no estaba contenido en el objeto dentro de él. Estaba en la percepción que el objeto en sí generaba en el ambiente. Y esa percepción ya se había expandido. Las paredes de la casa comenzaron a sentirse como que se iban acercando los muros más y más, como que el espacio se achicaba. Y en ciertos puntos los pasillos se hacían más largos o los rincones se percibían más oscuros. Y no era precisamente porque hubieran cambiado, sino porque la mente los reinterpretaba de esa forma. Eso es lo que hacía la presencia de la esfera. No modificaba el espacio, sino modificaba la forma en que se experimentaba el espacio. Y esa modificación es suficiente, porque entonces convierte lo cotidiano en algo bastante incierto y lo incierto en algo inquietante. Y la esfera seguía ahí, a veces visible, a veces no, pero siempre ahí. No como un objeto, sino ya como una idea constante, como una posibilidad, como una pregunta sin respuesta. Y en ese punto, el exterior dejó de importar. El incendio, el terreno, el hallazgo, todo eso se quedó atrás, porque el foco de atención ya no estaba afuera. El fenómeno no pertenecía al lugar donde lo habían encontrado. Ahora estaba adentro, integrado y activo de otra forma. Y lo más inquietante de todo no era que la esfera se moviera sola, ni que emitiera sonidos, ni que vibrara de forma inexplicable. Lo verdaderamente perturbador era que la casa ya no reaccionaba como antes, ya no se sentía como un refugio, ya no ofrecía la misma seguridad. Había perdido algo intangible pero esencial. ¿Y qué era eso que había perdido? La sensación de control. Y cuando un espacio deja de ofrecer eso, entonces deja de ser un hogar y se convierte en otra cosa, en un lugar donde algo más ha empezado a habitar. El sonido interior. El primer sonido no fue entendido como una señal. Al principio, pues escucharon el sonido y pues igual, el cerebro lo descartó. Un golpe seco, breve, casi insignificante, como el que produce un objeto metálico al acomodarse después de un movimiento mínimo. Y es que este primer sonido ocurrió en un momento cualquiera, en medio de una actividad cotidiana, lo suficientemente sutil como para no interrumpir del todo lo que estaba pasando, pero lo suficiente para ser registrado. Se dieron cuenta que no provenía del exterior, que no venía de otra habitación, que no tenía eco en las paredes. Era un sonido contenido, cerrado, como si hubiera ocurrido dentro de algo. Y ese algo estaba ahí, y ellos lo sabían. La esfera estaba quieta, inmóvil, sin cambios visibles, pero el sonido, todos estaban seguros que había salido de la esfera. Y esa fue la primera idea que surgió, y la primera que se intentó rechazar, claro. Porque aceptar eso implicaba una posibilidad incómoda, y esa posibilidad era que no estuviera vacía la esfera. Al principio se buscó una explicación simple. Un objeto sólido puede tener imperfecciones internas, pequeñas cavidades, residuos de su fabricación, rebabas del metal que se soltaron dentro.
algo que al moverse genere un sonido. Pero esa teoría no resistió demasiado, porque como les digo, la esfera no estaba en movimiento cuando ocurrió, no había sido tocada, no había sido desplazada, y aún así sonó. Y ese detalle, por supuesto, cambió la forma en la que los habitantes, o la familia Betts en este caso, empezó a escuchar o cambiar la forma de escuchar este objeto. A partir de ese momento, el silencio dejó de ser neutro y se convirtió en un espacio de espera. Cada pausa, cada momento silencioso, cargaba una expectativa, lo de que algo pudiera romperlo. Y cuando finalmente ocurría, el impacto era mayor. Después ocurrió el segundo sonido, y ese sonido fue distinto. Fue más claro, fue más definido. Fue un golpe metálico, ligeramente más prolongado, como si algo adentro hubiera recorrido una distancia pequeña antes de detenerse. Y no fue un eco, tampoco fue una vibración externa. Fue simplemente adentro, completamente adentro. La reacción de todos fue inmediata. La esfera fue tomada con cuidado, sostenida entre las manos, y durante unos segundos siguió sin ocurrir nada. Pero la sensación era distinta. Se comenzaron a tensar, como si el simple acto de sostenerla implicara una interacción que no se comprendía. Entonces, al inclinarla apenas un poco, el sonido volvió. Más suave, más cercano, como si respondiera al movimiento, pero no de forma mecánica, no como una pieza suelta que se desliza por la gravedad. Había algo irregular en la forma en que ocurría. No seguía una lógica simple, no se comportaba como un objeto con partes internas sueltas. Era más preciso, más contenido, como si el sonido no fuera consecuencia del movimiento, sino una respuesta a el movimiento. Esa idea, por supuesto que tampoco la compartieron entre ellos, no fue algo que se dijeran en voz alta, pero todos lo pensaron. Y una vez que lo pensaron todos, aunque no se lo hayan dicho, pues esa idea se quedó. Las pruebas comenzaron de inmediato. Empezaron a girar la esfera lentamente, se detuvo, después se repitió el movimiento, a veces sonaba, a veces no, y por supuesto que esa inconsistencia impedía establecer una regla clara. Pero también habría otra posibilidad, que el sonido no dependiera únicamente del movimiento físico, sino que fuera producto de otro factor, algo menos evidente. Algo que no se estaba considerando. Total que las horas pasaron y los sonidos se hicieron todavía más frecuentes. Seguían sin ser constantes, pero sí eran más presentes, lo suficiente como para eliminar cualquier duda, lo suficiente como para que empezaran a pensar que no era un evento aislado, que era una especie de patrón, que no podían definir, pues sí, ciertamente no lo podían definir, pero de que era real, lo era. Luego apareció el siguiente cambio, y este cambio ocurrió de manera inesperada, porque no fue provocado directamente, fue algo accidental. Una radio encendida, música en volumen bajo, un sonido ambiental cualquiera sin intención de experimentar. Y entonces la esfera reaccionó. El primer indicio fue leve, un pequeño golpe interno, casi sincronizado con el ritmo. No exacto, no perfectamente alineado, pero sí cercano. Lo suficiente como para llamar la atención. Pero la música en la radio continuó. Y el sonido dentro de la esfera también. A veces coincidiendo con ciertos cambios de ritmo. A veces apareciendo en pausas específicas.
No era constante, pero tampoco parecía ser aleatorio. Ese fue el momento en el que la percepción cambió de forma más profunda, porque ya no se trataba solo de un objeto que emitía sonidos, se trataba de un objeto que parecía responder a estímulos. Y esa diferencia fue fundamental, porque entonces la familia, curiosa como ya estamos notando que eran, empezaron a realizar más pruebas de manera controlada. Así que comenzaron a encender y apagar la música. Se cambiaban los ritmos, se variaban los volúmenes y en algunos momentos la esfera reaccionaba. Eso sí, no siempre. Seguía sin ser predecible, pero sí lo suficiente como para generar una duda persistente. Por supuesto que la gente, los vets, empezaron a pensar, ¿chinga, esto será coincidencia o había algo más? La respuesta sigue sin ser clara, pero la sensación sí lo era. Había una conexión, no visible, no explicable, pero estaba presente. La idea de que algo dentro de la esfera pudiera percibir el entorno comenzó a tomar forma, ya no como una certeza, sino como una posibilidad. Y esa posibilidad era difícil de ignorar, porque implicaba algo más complejo que un simple objeto. Implicaba presencia, implicaba interacción, implicaba intención. El sonido, con el tiempo, comenzó a cambiar, y no en volumen, sino en la calidad del sonido. Porque algunos golpes eran más secos, otros eran más prolongados, y algunos parecían recorrer una distancia mayor dentro de la esfera. Como si el espacio interno no fuera completamente sólido, como si hubiera una estructura o algo contenido en ella. Y esa idea generó una inquietud profunda, porque la perfección externa de la esfera no mostraba ninguna entrada, ninguna apertura, ningún punto de acceso, y sin embargo parecía moverse algo adentro, algo que no podía salir, pero que tampoco permanecía completamente quieto. Las noches intensificaron el fenómeno. En el silencio absoluto los sonidos se volvían todavía más evidentes, más difíciles de ignorar. Cada golpe resonaba en la habitación, y no precisamente con volumen alto, pero al estar todo en silencio, la claridad era suficiente, y cada vez que ocurría generaba una reacción física. Por ejemplo, empezaron a sentir que cada vez que sonaba, había un aumento en la tensión de los músculos del cuerpo. Empezaban a cambiar de alguna forma la forma en la que respiraban. La tensión se volvió inmediata. Era como si el sonido tuviera la capacidad de activar algo más allá de lo racional. Hubo un momento en el que alguien decidió hablarle a la esfera. Y no precisamente como un experimento formal, sino como un impulso, una reacción a la incomodidad, una necesidad de romper el silencio. La pregunta fue simple, directa, sin expectativa real de respuesta. ¿Pero qué creen? La respuesta ocurrió. No en forma de palabras, no en forma clara, pero ocurrió. Fue un golpe y fue dentro de la esfera. Fue inmediato, no hubo retraso, no hubo coincidencia aparente. Fue directo y eso cambió todo, porque eliminó una barrera, la que separa lo inerte de lo activo. Y a partir de ese momento la duda dejó de ser abstracta y se volvió más personal, porque implicaba interacción directa, implicaba que algo podía estar escuchando. La idea de que la esfera no estuviera vacía se volvió cada vez más difícil de descartar y más inquietante aún. La idea de que lo que estuviera adentro pudiera responder. No de forma constante, no de forma clara, pero lo suficiente como para ser percibido. Ese tipo de comportamiento no encaja en lo conocido.
no responde a reglas simples, no se puede clasificar fácilmente. Y eso es lo que genera la incomodidad más profunda. No el sonido per se, sino lo que sugiere. Porque un objeto puede emitir ruido, puede vibrar, puede reaccionar a estímulos físicos. Pero cuando esa reacción parece tener intención, cuando parece elegir cuándo ocurrir, cuando parece responder, entonces deja de ser un objeto y se convierte en algo más. Algo que no se puede ver, pero que se manifiesta desde dentro. Y lo más inquietante no es que haga ruido, es que ese ruido no parece vacío, parece contenido, dirigido, como si alguien o algo estuviera adentro de la esfera, esperando, escuchando, respondiendo. La mirada externa. Bueno, pues al principio fue un comentario, una mención casual, casi irrelevante, compartida fuera del entorno inmediato de la casa. Algo que se dijo sin intención de trascender, sin pensar en las consecuencias de poner en palabras lo que estaba ocurriendo. Pero hay historias que al salir no regresan, y esta encontró oídos. La atención llegó de forma gradual. Primero curiosidad, después interés y finalmente exposición. Fue entonces cuando la esfera dejó de pertenecer únicamente al espacio donde había sido encontrada, porque ya no era un fenómeno contenido, íntimo, casi secreto, sino que se convirtió en algo observado, analizado, comentado. Así que personas ajenas a la familia Betts comenzaron a llegar. Muy pocas al inicio, algunos conocidos, gente cercana, miradas cargadas de escepticismo. Venían con una intención clara. Podía ser entender, tal vez desmentir, y algunos otros tal vez querían encontrar una explicación simple. Y durante los primeros momentos, eso parecía posible. La esfera, colocada sobre una superficie, no hacía nada extraordinario a simple vista. Permanecía quieta, silenciosa, sin manifestaciones evidentes. Eso empezó a reforzar la duda de la gente, porque lo que se contaba no coincidía con lo que la gente externa estaba viendo. Pero la permanencia cambia las cosas. Quienes se quedaban lo suficiente comenzaban a notar detalles, pequeños, sutiles, difíciles de explicar. Empezaron a ver leves desplazamientos, empezaron a percibir sonidos internos, comenzaron a sentir vibraciones que no estaban antes. Y entonces la actitud cambió. La expresión inicial de incredulidad se transformaba en algo más contenido, más atento, más incómodo. Y ese fue el primer cambio o el primer indicio de que lo que ocurría no era fácilmente descartable. La historia comenzó a circular, más allá del círculo cercano, más allá del entorno inmediato, y con ella llegó algo inevitable, que fue la interpretación externa. Porque cada persona que escuchaba la historia, pues le daba una forma distinta. Algunos hablaban de un objeto extraño, sin mayor implicación. Otros sugerían fenómenos físicos aún no comprendidos. Había quienes mencionaban tecnología y otros algo completamente distinto. Pero todas esas interpretaciones tenían algo en común. Se construían desde afuera, desde la distancia, desde la falta de experiencia directa. Y eso generaba, de cierta forma, una desconexión, porque lo que se vivía dentro de la casa no se podía traducir completamente en palabras, no se podía replicar, no se podía demostrar de forma constante. Y esa inconsistencia alimentaba tanto la curiosidad como el escepticismo. Los medios de comunicación no tardaron en aparecer. Primero de forma discreta, después con mayor intensidad. Empezaron a llegar cámaras, grabadoras, luces, preguntas, muchas preguntas. Algunas directas, otras cargadas de intención. Buscaban de cierta forma una narrativa, una historia clara, algo que pudiera ser contado de forma comprensible. Pero lo que encontraban no encajaba fácilmente en nada, porque
No había una línea definida, no había un evento único, no había una explicación concreta. Solo había una serie de experiencias. Y esas experiencias eran fragmentadas, eran intermitentes, eran difíciles de sostener frente a una cámara. La esfera, en presencia de los medios, parecía comportarse de forma distinta. No siempre, pero lo suficiente como para generar una sensación incómoda. Había momentos en los que no ocurría nada, absolutamente nada. La ausencia total de manifestaciones hacía que todo pareciera exagerado, inverosímil. Y eso generaba tensión, porque lo que se vivía internamente no encontraba forma de mostrarse externamente. Pero luego, sin previo aviso, algo sucedía. Un movimiento leve, un sonido, una vibración, y en esos momentos el ambiente cambiaba. Porque las cámaras seguían grabando, las preguntas se detenían, y por unos segundos todos compartían la misma sensación, la de estar frente a algo que no entendían. Ese contraste fue constante entre lo visible y lo percibido, entre lo que se podía mostrar y lo que solo se podía sentir. Los testimonios comenzaron a acumularse. Personas que aseguraban haber visto el movimiento o escuchado los sonidos o sentido la vibración, pero cada relato era ligeramente distinto. No contradictorio, pero tampoco idéntico. Y esa variación generaba dudas, porque impedía construir una versión única, una verdad clara. Se hablaba de la esfera como un fenómeno, como un objeto extraño, como un misterio, pero ninguna de esas palabras lograba abarcar completamente lo que representaba realmente. Porque lo que ocurría no era solo observable, era experiencial. Y eso no se transmite con facilidad. La casa, mientras tanto, se transformaba en un punto de interés, un lugar visitado, un espacio compartido con personas externas. Pero esa apertura no alivió la situación. Al contrario, la intensificó, porque cada nueva mirada traía una nueva interpretación, una nueva forma de entender lo que ocurría, y ninguna coincidía del todo. Eso generaba una fragmentación, una dispersión de significado. La esfera dejaba de ser una experiencia concreta para convertirse en múltiples versiones de sí misma, y en ese proceso se perdía algo esencial, que era la coherencia. Pero dentro de la casa, la experiencia seguía siendo la misma, constante, persistente, independiente de lo que se dijera afuera. Ese contraste se volvió cada vez más evidente. Lo que se vivía dentro de la casa no coincidía con lo que la gente veía externamente. Y esa diferencia generaba mucho aislamiento, porque aunque había más personas involucradas, menos personas comprendían realmente lo que estaba ocurriendo. Las explicaciones comenzaron a multiplicarse. Algunas eran técnicas, otras especulativas, algunas completamente racionales y otras más muy abiertas, muy disruptivas, pero ninguna lograba responder a todas las preguntas. Siempre quedaba algo afuera, ya sea un detalle, una experiencia, un evento que no encajaba, y ese algo era suficiente para mantener la duda. La esfera, en medio de todo eso, permanecía exactamente igual, sin cambios visibles, sin alteraciones externas, pero cargada de significado. Cada observación, cada intento de explicación, cada mirada externa añadía una capa más, no de comprensión, sino de complejidad, porque cuanto más se hablaba de ella, menos clara se volvía. Ese es el efecto de la exposición, porque no siempre ilumina, a veces distorsiona. Y en este caso la distorsión fue evidente. Lo que era íntimo se volvió público. Lo que era personal se volvió tema de conversación. Lo que era una experiencia directa se convirtió simplemente en un espectáculo. Pero en ese proceso se perdió la conexión con lo esencial, con lo que realmente ocurría, porque nadie desde afuera podía sentir exactamente lo mismo. Nadie podía replicar la experiencia completa. Nadie podía entender completamente lo que significaba convivir con eso dentro de tu casa. La esfera, sí, era observada, era analizada, era comentada,
pero no comprendida. Y eso es lo que la hacía más inquietante. No su comportamiento, no sus manifestaciones, sino la imposibilidad de encajarla en algo conocido, de darle un lugar claro, de definirla, porque mientras más se intentaba entender, más se alejaba de cualquier explicación. Y en ese punto, la atención externa dejó de ser sutil, dejó de ser útil, se convirtió en ruido, se convirtió en distracción, en una capa más que separaba la experiencia de la comprensión. La casa seguía siendo el centro, pero ahora estaba rodeada de miradas, de opiniones, de expectativas. Y sin embargo, lo que realmente importaba seguía ocurriendo adentro de la casa, en silencio, fuera del alcance de las cámaras, lejos de las interpretaciones, en un espacio donde la esfera no necesitaba demostrar nada, porque lo que hacía no era para ser visto, era para ser vivido. Y eso, nadie desde afuera podía entenderlo realmente. La explicación que no convence. Pues bueno, la interpretación llegó como una promesa. Después de semanas de observación, de relatos que no terminaban de encajar en ningún marco claro, de atención creciente y versiones fragmentadas, apareció la posibilidad de una respuesta definitiva. No una interpretación más, no una teoría improvisada. Era una explicación formal, técnica, respaldada por autoridad. La esfera dejó de ser solo un objeto extraño dentro de una casa y pasó a ser un elemento de interés para entidades externas con los recursos necesarios para analizarla de forma precisa. Equipos especializados, instrumentos de medición, protocolos definidos. Por primera vez parecía que el fenómeno iba a enfrentarse a algo capaz de contenerlo, o al menos de nombrarlo. El traslado no fue sencillo. Y no fue sencillo no por dificultades físicas, sino por la carga que implicaba separarla del entorno donde había sido experimentada. La esfera, al salir de la casa, no cambió de apariencia. Seguía siendo la misma superficie pulida, el mismo peso incierto, la misma perfección sin marcas. Pero algo en la percepción sí cambió, como si al moverla se estuviera alterando una dinámica que no se comprendía del todo. El lugar de análisis era distinto. Era frío, era controlado, con una iluminación de forma uniforme. Un espacio donde todo tenía una función, donde cada elemento respondía a una lógica clara. Y ahí la esfera parecía fuera de lugar. Y repito, no por su forma, sino por lo que representaba. Así que fue colocada sobre superficies metálicas, examinada bajo diferentes tipos de luz, medida con instrumentos de precisión. Se registraron sus dimensiones exactas, su peso, su composición superficial. Todo lo que podía cuantificarse se cuantificó. Y en esos primeros momentos, los resultados parecían encajar. La esfera estaba hecha de metal, eso era evidente. Una aleación resistente, densa, sin indicios de fabricación reciente. Nada extraordinario en apariencia, nada que no pudiera ser explicado dentro de los parámetros conocidos. Ese fue el primer alivio. Una base sólida, un punto de partida, pero no suficiente, porque el análisis superficial no respondía a las preguntas más inquietantes. No explicaba los movimientos, no explicaba los sonidos, no explicaba las reacciones. Y esas eran las cuestiones centrales. Así que se procedió a un examen más profundo. Se utilizaron herramientas para detectar posibles cavidades internas, resonancias, variaciones en la densidad. Se buscaba confirmar una hipótesis simple, que la esfera no fuera completamente sólida, que estuviera de alguna manera hecha
con algún tipo de estructura interna capaz de generar los sonidos reportados. Pero los sonidos fueron ambiguos, no completamente concluyentes. Había indicios de una posible irregularidad en el interior, pero no lo suficientemente claros como para definir su naturaleza. No se identificaron piezas móviles evidentes, no se detectaron mecanismos, no se encontró una estructura que justificara el comportamiento observado, y sin embargo, algo seguía sin encajar del todo. La explicación comenzó a tomar forma de todos modos, una teoría, una que pudiera ser comunicada, que tuviera sentido dentro del marco técnico. Así que se habló de una válvula industrial, un componente perteneciente a una maquinaria pesada, un objeto diseñado para resistir presión, para contener fluidos o gases. Eso explicaría el material, el peso, la forma, incluso la ausencia de marcas visibles. Era una explicación coherente, estructurada, aceptable, pero seguía incompleta, porque no abordaba lo esencial. No explicaba por qué la esfera se movía sin intervención externa, no justificaba los sonidos en reposo y no respondía a la aparente interacción con estímulos como la música. No daba cuenta de las respuestas inmediatas a la voz. La teoría cubría lo visible, pero ignoraba lo vivido. Y ese fue el punto de quiebre, porque una explicación puede ser técnicamente correcta y aún así no ser suficiente. Puede describir un objeto sin explicar su comportamiento. Puede definir su composición sin entender su función real. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La esfera fue clasificada, nombrada, ubicada dentro de una categoría, pero esa categoría no contenía la experiencia completa. Las contradicciones comenzaron a acumularse. Si era una válvula, ¿por qué no presentaba marcas de uso? Si era un componente industrial, ¿por qué no tenía ningún tipo de identificación? Si tenía una estructura interna, ¿por qué no podía ser definida con claridad? Y más importante aún, si era solo un objeto, ¿por qué reaccionaba? Las respuestas a esas preguntas fueron vagas, evasivas en algunos casos, basadas en probabilidades, en posibilidades, pero no en certezas. Se habló de coincidencias, de interpretaciones erróneas, de fenómenos físicos mal comprendidos, pero ninguna de esas explicaciones lograba eliminar por completo la sensación de que algo faltaba, algo que no estaba siendo considerado, algo que no encajaba en el análisis técnico. La esfera, mientras tanto, permanecía igual, no alterada por el proceso, no modificada por el entorno, como si no le afectara, como si todo lo que se hacía a su alrededor no tuviera impacto en ella. Ese detalle pasó desapercibido al inicio, pero con el tiempo se volvió evidente. No respondía a las condiciones externas como se esperaba, porque no cambiaba, no se adaptaba, simplemente era constante y eso reforzaba la duda. Porque un objeto sometido a análisis debería mostrar alguna variación, alguna reacción, pero aquí no ocurría. La conclusión oficial se mantuvo, se estableció, se comunicó. La esfera oficialmente era un objeto industrial, una válvula, un componente sin mayor relevancia fuera de su contexto original. Y con eso el caso parecía cerrado, al menos desde la perspectiva externa. Pero dentro, la percepción era distinta, porque quienes habían convivido con la esfera sabían que esa explicación no era suficiente. No porque fuera incorrecta en términos técnicos, sino porque no correspondía a lo esencial. No abordaba lo que realmente había ocurrido, no explicaba la experiencia, y eso es lo que generaba la desconexión entre lo que se dice y lo que se vive. La teoría ofrecía tranquilidad, una forma de cerrar el tema, de devolverlo a un terreno conocido, pero esa tranquilidad era superficial, porque no eliminó la duda, solo la cubrió. La esfera clasificada y explicada seguía siendo la misma, no menos inquietante, no más comprensible, solo definida de una forma que no lograba contener todo lo que representaba. Ese es el límite de ciertas explicaciones. Funcionan en el papel, en el análisis, en la distancia, pero fallan en el contacto directo,
en la experiencia real, porque hay elementos que no se pueden medir, que no se pueden cuantificar, que no se pueden encajar en una categoría. Y cuando esos elementos están presentes, cualquier explicación que los ignore se vuelven insuficientes. La esfera regresó, y no como un objeto resuelto, sino como algo que había sido analizado sin ser comprendido. Y esa diferencia es lo que la hacía más inquietante, porque ahora no solo había una experiencia difícil de explicar, había también una explicación que no convencía, una versión oficial que no coincidía con lo que la gente había vivido. Y en ese contraste la duda se volvía más profunda, más persistente, porque allá no se trataba solo de no saber qué era, se trataba de saber que lo que se decía que era no explicaba lo que hacía. Y cuando una explicación falla en ese punto, pues no resuelve el misterio, simplemente lo transformó en algo más complejo, más difícil de ignorar, más presente. Porque ahora no solamente hay preguntas sin respuestas, sino hay respuestas que no encajan. Y eso es aún más inquietante. Después del silencio. Bueno, chicos, no hubo un final, no una conclusión clara, no un momento en el que todo se detuviera de forma definitiva. Lo que ocurrió fue distinto, más difícil de identificar, más inquietante, pero simplemente dejó de hablarse de ello. La tensión se desvaneció de la misma forma en que había llegado, gradualmente. Las visitas disminuyeron, las preguntas se hicieron menos frecuentes, las miradas externas, que en algún momento habían sido constantes, comenzaron a desaparecer. La casa volvió a cerrarse, no físicamente, sino en presencia. El flujo de personas se detuvo. Las cámaras ya no estaban. Las voces externas se apagaron. Y en ese silencio algo quedó. No era lo mismo que antes. No era el silencio inicial previo a todo. Era otro tipo de quietud. Una más pesada, más cargada, como si contuviera algo no resuelto. La esfera seguía ahí, sin cambios visibles, sin señales claras, pero tampoco completamente inactiva. Ese fue el detalle que marcó la diferencia, porque aunque los eventos más evidentes parecían haber disminuido, la sensación no desapareció, persistía, como una corriente baja, constante, difícil de detectar en momentos específicos, pero imposible de ignorar en conjunto. Las rutinas intentaron volver a la normalidad, las actividades diarias se retomaron, las conversaciones dejaron de centrarse en la esfera, pero había una diferencia. Una leve desviación en la forma en que se percibía todo, como si algo hubiera sido alterado de forma permanente. Y aunque no se manifestara activamente, seguía presente. Ese tipo de cambio no es evidente desde afuera. No se puede señalar, no se puede demostrar, pero se siente. En los espacios, en los silencios, en los momentos en los que no ocurre nada y aún así algo parece estar ahí. Los sonidos no desaparecieron por completo. Se volvieron más esporádicos, más aislados. Aparecían en momentos inesperados, sin patrón claro, sin relación aparente con estímulos externos. Y eso los hacía más difíciles de interpretar, porque ya no podían ser asociados a un evento específico. No había una causa visible. Solo ocurrían. Y cuando ocurrían dejaban la misma impresión, lo de algo contenido, algo que no se había ido. Las noches volvieron a ser el espacio donde más se percibía esa presencia. No por eventos claros, sino por sensaciones. Despertares sin motivo, pausas en el sueño, una conciencia repentina del entorno. Y en esos momentos la certeza de que algo no estaba completamente en reposo. No se veía, no se escuchaba siempre, pero se sentía. Como una atención, como una espera. Ese tipo de percepción no se construye fácilmente. No es producto de una idea momentánea. Es algo acumulativo. Se forma a partir de experiencias repetidas. Y cuando se establece, no desaparece con facilidad.
Los testimonios posteriores comenzaron a surgir con el tiempo, no como declaraciones públicas, no como intentos de explicar, sino como relatos aislados, compartidos en contextos íntimos, en conversaciones privadas, lejos de la atención externa. Y todos tenían algo en común. No ofrecían respuestas, solo describían sensaciones, momentos, detalles que no encajaban del todo. Algunos hablaban de sonidos que aún aparecían, otros mencionaban movimientos leves, casi imperceptibles, pero presentes. Había quienes describían una sensación constante de incomodidad en ciertos espacios de la casa. Seguía sin ser miedo, o no al menos directamente, sino algo más sutil, más persistente, como una alteración en la forma en que el lugar se experimentaba. Ninguno de esos testimonios era concluyente, ninguno ofrecía pruebas, pero todos coincidían en algo esencial. La experiencia no había terminado, solo había cambiado de forma. Se había vuelto más silenciosa, más interna, menos visible, pero no inexistente. Ese es el tipo de fenómeno que no se resuelve, no porque no tenga explicación, sino porque no se encuentra un punto final. No hay cierre, no hay conclusión, solo una transición de lo evidente a lo latente. La esfera en ese contexto dejó de ser el centro de atención, pero no por eso dejó de ser relevante. Se convirtió en algo más difícil de definir. Ya no era un objeto observado constantemente. Era una presencia asumida, integrada, normalizada, aceptada de forma parcial, pero no por eso comprendida, pero tampoco era ignorada ni negada. Y esa aceptación es lo que permite que algo continúe, porque al dejar de cuestionarlo activamente se le da espacio, se le permite existir sin resistencia, y en ese espacio puede mantenerse, no de forma activa, no de forma evidente, pero sí constante. El paso del tiempo no eliminó la duda, la transformó. La hizo menos urgente, menos visible, pero más profunda, más arraigada. Porque cuando una experiencia no encuentra resolución, no desaparece, se queda, se instala y se convierte en parte de la percepción. La casa con el tiempo recuperó su apariencia habitual. Los espacios volvieron a ser utilizados con normalidad. Las actividades se desarrollaban sin interrupciones evidentes. Pero esa normalidad tenía una base distinta. Una en la que ya no todo era completamente confiable. Una en la que existía la posibilidad de que algo, en cualquier momento, pudiera romper esa calma. Y esa posibilidad nunca se fue. Ese es el verdadero efecto de lo inconcluso. No genera miedo constante. No mantiene una atención permanente. Pero deja una puerta abierta. Una que no se cierra. Una que no se puede cerrar completamente. Porque no hay certeza suficiente para hacerlo. La historia desde afuera quedó archivada, clasificada, reducida a un acaso más. Un evento extraño con una explicación tentativa, algo que ya no requería atención. Pero desde adentro la percepción era distinta. No había archivo, no había cierre, solo continuidad. Silenciosa, discreta, pero real. Y eso es lo que la hace persistente. Porque lo que no se resuelve no se va, solo cambia de forma. Se adapta, se oculta, se vuelve menos evidente, pero sigue ahí. En los detalles, en los silencios, en los momentos en los que nada ocurre y aún así algo parece estar presente. La esfera, inmóvil en apariencia, contenía todo eso. No como un recuerdo, sino como una posibilidad activa, como algo que no había terminado. Solo había dejado de manifestarse de forma evidente. Y eso es lo que la vuelve más inquietante, porque lo que desaparece sin explicación no siempre se ha ido. A veces, simplemente, deja de hacer ruido. Hay algo profundamente inquietante en lo cotidiano cuando deja de ser confiable. No en lo extraño, no en lo desconocido que se mantiene a distancia, sino en aquello que entra, que se instala, que ocupa un espacio que siempre fue seguro y lo transforma sin hacer ruido.
Porque el verdadero miedo no siempre llega con una forma definida. A veces llega como un objeto simple, silencioso, inmóvil, aparentemente inofensivo. Algo que puedes sostener, colocar sobre una mesa, ignorar al menos al principio. Y sin embargo algo cambia. No de inmediato, no de forma evidente, pero lo suficiente como para alterar la forma en que percibes el lugar donde estás. La casa deja de ser solo una estructura. Se convierte en un entorno que responde de manera distinta. Los sonidos ya no son neutros. Los silencios ya no son descanso. Cada pequeño detalle comienza a cargarse de significado. Y en ese proceso lo cotidiano se vuelve incierto. Eso es lo que permanece. No el objeto en sí, no su forma, sino la alteración que introduce. Porque cuando algo aparentemente inerte comienza a comportarse de forma inesperada, no solo se cuestiona su naturaleza, cuestiona todo lo que le rodea. La lógica, la certeza, la idea misma del control. Y ese cuestionamiento no se resuelve fácilmente. No desaparece con una explicación. No se disuelve con el tiempo. Permanece como una duda constante, como una posibilidad que no se puede descartar por completo. Ese es el punto más incómodo. La imposibilidad de confirmar o de negar. Porque si no puedes demostrar que algo es completamente inofensivo, tampoco puedes asegurarte de que no lo sea. Y en ese espacio intermedio, la mente no descansa. Sigue buscando, sigue intentando entender, pero no encuentra un cierre. Solo más preguntas, más interpretaciones, más intentos de encajar lo que no encaja. Y mientras tanto, la sensación sigue ahí. No siempre presente, no siempre evidente, pero disponible. Como un eco, como una presencia que no necesita manifestarse constantemente para ser percibida. Eso es lo que deja una experiencia así. No un recuerdo claro, sino una alteración persistente. Una forma distinta de mirar lo que antes parecía simple. Porque después de algo así, ningún objeto es completamente neutral. Ningún espacio es completamente seguro. Siempre existe la posibilidad de que algo esté ocurriendo fuera de lo visible, fuera de lo explicable. Y esa posibilidad es suficiente. Suficiente para incomodar, suficiente para permanecer. Porque lo más perturbador no es lo que se muestra, es lo que podría estar ahí sin mostrarse. Lo que podría estar contenido, esperando, observando, sin necesidad de moverse, sin necesidad de hacer ruido, solo estando. Y eso nos lleva a una pregunta que no tiene una respuesta fácil. No desde la lógica, no desde la certeza, sino desde algo más profundo, más instintivo, más difícil de ignorar. Y les pregunto, ¿qué harían si algo aparentemente inofensivo comienza a comportarse como si estuviera consciente? No como un error, no como una coincidencia, sino como una presencia que responde, que espera. Una que, de alguna forma, sabe. Esa es la pregunta que queda. No para ser respondida, sino para ser sentida. Porque una vez que aparece no se va, se queda. En el fondo de la percepción, en los momentos de silencio, en los espacios donde nada ocurre. Y sin embargo algo parece estar ahí, observando, esperando, sin necesidad de hacer nada más. Y así es como damos por concluida
esta emisión con este caso misterioso, súper raro de la esfera de Betz. Es un caso muy poco conocido, estoy muy segura que muchos de ustedes no lo habían escuchado, pero me pareció un caso muy interesante. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de aquel fenómeno en el que las vías de un tren se torcían, no sé si recuerdan, que también se veían marcas de cosas quemadas en un rancho. Hemos hablado del rancho Skinwalker y son casos bastante conocidos. La de la esfera de Betz es un caso muy poco conocido, justamente porque lo volvieron muy irrelevante. No le dieron explicación. Y si se la dieron muy superficial. La volvieron muy normal, cuando en realidad podemos notar que no lo es. Pero bueno, espero que este tema les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Los invito a seguirme en mi canal de WhatsApp, donde van a poder disfrutar de cuentos cortos, de terror y más, para que escuchen leyenditas y muchos casitos curiosos. Ahí me encuentran como Kaboom. Y también los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde ya saben que estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches, o lo que queda de ella, y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!